De esta sesión debería de haber, lo digo debería porque todavía no está subido, porque ha habido problemas. La persona que gestiona la página del Instituto de Paz y Conflictos ha tenido algunos problemas con el servidor y no se ha podido subir 3 textos de 3 de los ponentes, de los 4 que intervienen hoy, que probablemente saldrán en la propia exposición. De todas formas, en el evento publicado en Facebook lo he subido, los enlaces. Decir que esta es la sesión número 94 desde los inicios de Mirada y es la 10ª de este curso. Por otro lado, la segunda de este pequeño ciclo denominado la pandemia del COVID-19, causas, consecuencias y respuestas. Que, como sabéis, pues probablemente se intenta analizar esta situación desde diferentes puntos de vista. La semana pasada fue la primera sesión, Ecología y Salud, lecciones de una pandemia y prevención de las próximas. Y la sesión de hoy intenta explorar en las conexiones entre conocimiento experto y política en el contexto de esta pandemia. Un contexto en el que hay una gran incertidumbre respecto a los datos relevantes a tener en cuenta y sobre todo respecto de qué habría que hacer, qué decisiones tomar, ya que la evolución de la propia pandemia y sus consecuencias dependen mucho también del comportamiento de los diferentes actores involucrados, que somos todos. Y no solo me estoy refiriendo a los que vivimos en España, sino en la práctica casi el conjunto de la humanidad actual, ¿no? Bien, existen enfoques más adecuados a aquel en el que se basan las decisiones políticas solo atendiendo a las opiniones de los expertos. Bueno, pues eso es parte de lo que seguro que se va a abordar hoy por parte de los 4 ponentes, todo ello perteneciente al Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada, a los que reitero, y ahora digo públicamente, bueno, a ellos se lo he comunicado, pero quiero decirlo públicamente, agradecer la colaboración altruista con este espacio, ¿no? Y haber aceptado participar en el mismo. Voy a dar unas breves notas del currículum de los 4 ponentes en el orden en que van a intervenir. La primera va a ser María José Frapolis Sanz, que es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Es también profesora honoraria en el Departamento de Filosofía del University College de Londres. Ha sido presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y actualmente es la presidenta en España de la Society for Women in Philosophy Analytics. Ha trabajado en el desarrollo de análisis no representacionalistas de algunas nociones normativas centrales como la noción de verdad, constantes lógicas y las nociones de conocimiento y creencia. El segundo en intervenir va a ser Manuel de Pinedo García, profesor titular del mismo departamento, y es el responsable, a su vez, del grupo de investigación en filosofía y análisis. Ha investigado en varios ámbitos de la filosofía contemporánea, como filosofía de la mente, teoría del conocimiento, filosofía de la biología. Y actualmente, en colaboración con miembros de su grupo, está interesado en el giro político, entre comillas, la aplicación de los instrumentos teóricos de la filosofía analítica a la detección de formas de injusticia tradicionalmente poco visibles. El tercero en intervenir va a ser Neftalí Villanueva Fernández, que es el director actual del departamento y que su trabajo se centra en las aplicaciones de la filosofía del lenguaje a cuestiones clásicas de la historia de la filosofía y a problemas prácticos, políticos y sociales. En la actualidad dirige 2 proyectos de investigación sobre polarización y desacuerdo, bastante oportuno y relevante en este contexto. El cuarto y último en intervenir será José Luis Moreno Pestaña, también profesor titular del mismo departamento. Sus investigaciones, podemos decir, que se han centrado en la filosofía contemporánea, en los conceptos de cuerpo, enfermedad y poder, y en el área de la filosofía política. Decir que, en el caso de José Luis, ya este curso, bueno, es la tercera vez que interviene en Mirada al Mundo,
hace 2 cursos intervino por primera vez y en este curso hubo una sesión en la que se tuvo un diálogo entre él y Daniel García López, que creo que también está presente dentro de los asistentes en el acto de hoy, sobre la última publicación en siglo XXI de Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico. Voy a concluyendo. La siguiente sesión de este pequeño ciclo será el próximo lunes. Tiene el título de La pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sobre diversos grupos vulnerables en Granada. Necesidades y algunas respuestas. Bien, vuelvo a reiterar lo de silenciar micros, desactivar cámaras y desde ya decir que a través del chat podéis realizar consideraciones y preguntas a los ponentes que al final del mismo se harán llegar. Bien, para que las comenten y respondan a ellas. Decir que el compañero Diego Checa, que es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de esta universidad y miembro también del Instituto de Paz y Conflicto, va a tener el seguimiento del chat y que realizará un resumen de lo que se plantea a través del mismo y, bueno, naturalmente agradezco públicamente su colaboración. Le paso la palabra ya a la primera ponente, María José Frapoli, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos, porque comprendo en esta época que estamos todos ya un poco hartos de videoconferencias y de vernos las caras así en pantallitas. Es un esfuerzo añadido, pero yo creo que este tipo de iniciativas así merecen mucho la pena, entre otras cosas porque quizás tienen una difusión que es completamente diferente de la que teníamos cuando teníamos vida presencial. ¿Os acordáis de cuando salíamos a la calle? Pues en esa época. Pero sí, este tipo de cosas yo creo que van a mejorar mucho cierto tipo de flujo de comunicación interesantes. Por eso, en ese sentido, estoy contenta de poder llevarlo a cabo. Me ha tocado, por en fin, lo que hemos discutido mis colegas y yo, hacer a mí la introducción y la presentación y entonces, pues, en primer lugar voy a dedicar medio segundo a hacer un poco como el índice de lo que vamos a hablar. Lo que yo voy a hacer en algún sentido va a ser como si dijéramos describir el campo o delimitar el contexto en el que vamos a llevar la discusión y analizar algunos conceptos fundamentales. Después de mí interviene mi colega Manolo de Pinedo, que lo que va a hacer es hablar de la naturaleza normativa de los actos de atribución de conocimiento. Luego Nestalí nos hablará de el problema de la polarización y la naturaleza de los desacuerdos cruzados, que se producen específicamente en situaciones de conflictos como las que vivimos. Y al final, José Luis Moreno Pestaña nos dará algunas indicaciones de cómo superar desde la filosofía los problemas derivados de esta actitud o de esta situación de polarización y desacuerdo. Me decían mis colegas que hablara un poco o que explicara un poco qué hacemos 4 filósofos hablando de estas cosas en una situación de pandemia. Y no voy a decir gran cosa porque los filósofos normalmente estamos, digamos, una de las cosas de las que abusamos es la de intentar explicar por qué tenemos interés, es decir, por qué no somos completamente prescindibles. Pero yo prefiero, en vez de meterme en esta historia, prefiero que veáis qué tipo de cosas hacemos y espero que al final de la charla algunos de vosotros al menos hayáis llegado a la conclusión de que en algún sentido todavía nos merecemos el sueldo que cobramos. El tipo de cosas que hacemos nosotros, los filósofos hacen muchas cosas distintas, o sea, no se puede dar una definición así clara de qué es lo que hacen exactamente los filósofos, pero hay un sentido muy central de la filosofía en que lo que hacemos es análisis conceptual, es decir, analizamos conceptos y hacemos evaluaciones, por ejemplo, de argumentos y explicamos cuáles son las características de determinado tipo de deliberaciones y cuáles pueden ser, por ejemplo, sus condiciones de posibilidad, etcétera. Entonces, algo de todo esto es lo que hoy se va a ver reflejado, espero, en esta charla que vamos a dar. Pero ya digo que más que explicar qué hacemos los filósofos, pues quiero que nos veáis y que juzguéis por vosotros mismos, ¿no? La parte que me toca, como he dicho así, es básicamente
la explicación o la delimitación del contexto general en donde vamos a llevar a cabo la discusión y el debate de hoy, ¿no? Una de las primeras cosas que querría decir es que las mejores teorías acerca del tipo de animal que somos indican que el lenguaje articulado que nos define como especie responde a un aparato conceptual evolutivamente desarrollado. En este sentido, el lenguaje es producto de una actitud de cooperación social, que es la capacidad de emprender tareas colectivas encaminadas a la obtención de un fin común que se siente así por los participantes en esas acciones y que los filósofos y los científicos solemos llamar la intencionalidad compartida. Esto parece fuera de toda duda que es un tipo de actividad o un tipo de actitud absolutamente humana. Hay muchos animales que digamos que viven en comunidades y que aparentemente tienen trabajos cooperativos, pero no hay ningún animal que sienta o que vea que esos trabajos cooperativos están realmente encaminados a la obtención de un fin común del que todos participan. Esta intencionalidad compartida es propia de los seres humanos y además parece ser por los trabajos... no se me ve, dice alguien que no se me ve. ¿Sigo? Vale, perdón, es que he mirado el chat y alguien vale, perdón. Digo, entonces sigo, o sea, simplemente alguien ha dicho lo del chat y pensé a lo mejor que había algún problema técnico y por eso, perdonad. Entonces, lo que quiero decir es que esta actitud de cooperación social y esta actitud de intencionalidad compartida parece que es característicamente humana, es decir, y no me voy a meter aquí porque este no es el tema de la discusión de hoy. Pero menciono esto, digo, para delimitar exactamente cuál es el marco en el cual vamos a hablar o vamos a debatir hoy y que tiene básicamente una tesis fundamental y es que la actividad lingüística y cognitiva es, en un sentido, esencialmente social y no solamente porque cuando la ejercemos, nuestra actividad lingüística, cuando la ejercemos siempre con otro o básicamente o esencialmente con otro, sino porque en su origen requería una actitud y un sentimiento de pertenencia a un grupo con objetivos comunes. Es un tipo de actividad esencialmente social y es un tipo de actividad normativa. Esta palabra es muy importante y es de lo que se va a dedicar, a lo que luego va a explicar Manolo. Es un tipo de actividad que es normativa y eso quiere decir que la aplicación de conceptos, la aplicación de cualquier concepto, que es exactamente lo que hacemos cuando hablamos o fundamentalmente lo que hacemos cuando hablamos, está esencialmente sujeta a la corrección por parte de otros. Es decir, son otros los que nos dicen si lo que estamos haciendo, cómo aplicamos nuestros conceptos, está bien o está mal, si lo que hacemos es correcto o incorrecto. Además, hay un tipo en nuestros sistemas conceptuales, hay un tipo de conceptos específicos que son habitualmente aquellos conceptos que los filósofos hemos trabajado más, son aquellos conceptos que han merecido el interés de los lógicos, de los filósofos, de los científicos, porque semánticamente son conceptos complejos, difíciles de definir. Digo, hay un tipo de conceptos cuya función es explicitar actitudes y compromisos que no tienen sentido o que no tendrían sentido si no se consideran en un ámbito de cooperación social. Y entre esos conceptos se encuentra el concepto de conocimiento y, en particular, el concepto de conocimiento experto, que es justo el tema de la charla de hoy. Si queremos explicar lo que es conocimiento, ya sabemos los filósofos que abordar la definición directa del término, o sea, ¿qué es conocimiento? Y hacernos este tipo de preguntas, ha dado históricamente muy malos resultados. De hecho, no nos ha permitido, ninguna de las definiciones de conocimiento con esa metodología que tenemos, nos ha permitido distinguir el conocimiento, o sea, nos ha permitido trazar los bordes del conocimiento y distinguirlo de otros conceptos
parecidos o cercanos, como por ejemplo el concepto de creencia. La idea o sea, la definición tradicional de conocimiento, que es la que todo el mundo conoce, que es la de creencia verdadera justificada, no nos permite distinguir entre aquella situación o circunstancia en la cual diríamos que sabemos algo de aquellas circunstancias en las que solamente creemos que sabemos algo. Y hacer la distinción entre saber que uno sabe y creer que uno sabe es fundamental para definir un concepto que es, como he dicho al principio, esencialmente normativo. Y a partir de aquí, para explicar por qué este tipo de definiciones no nos dan resultado, voy a poner un par de ejemplos. Imaginemos que Fernando Simón está con sus colaboradores y deciden pues que se van a hacer todos unos test, unos PCR, para determinar si tienen o no el virus de la COVID-19. Se hacen los test, Fernando Simón no tiene ningún síntoma, se encuentra bien, no tiene ningún problema, y cuando llegan los resultados, echa un vistazo a los documentos y ve un documento que viene con el nombre F. Simón. Y en ese documento dice que F. Simón tiene el virus. Reúne a sus colaboradores y les dice, lo siento mucho, me tengo que aislar porque tengo el virus, porque estoy infectado. Desde un punto de vista tradicional del análisis del conocimiento, tenemos bastantes intuiciones que nos indican que Fernando Simón tiene razones para decir que sabe que tiene el virus. Es decir, está justificado en decirle a sus colaboradores, me voy porque sé que estoy infectado. Sin embargo, si seguimos extendiendo un poco los detalles de este ejemplo, vamos viendo que nuestras intuiciones pueden ir variando. Imaginemos que el documento que Fernando Simón ha visto, que ya digo tenía la etiqueta F. Simón, realmente no corresponde a Fernando Simón, sino que corresponde a un tal Francisco Simón, que es un nuevo colaborador, un asesor que acaban de contratar y al cual Fernando Simón no conoce. Resulta que este muchacho pues, está infectado y ese documento corresponde a sus pruebas. Por otra parte, Fernando Simón está infectado y eso lo sabemos porque en el análisis de sus propias pruebas ha dado positivo. Sin embargo, su expediente se traspapeló y nunca llegó a sus manos. En estas circunstancias, fijaos, sabríamos que Fernando Simón tiene una creencia de que está infectado, que esa creencia está justificada y está justificada con una justificación bastante fuerte, que es la de que él ha visto un documento oficial con sus iniciales en la que dice que está infectado y además la creencia que tiene es verdadera, porque él cree que está infectado y de hecho está infectado. ¿Diríamos en este contexto que Fernando Simón sabe que tiene el virus? La respuesta de nuestras intuiciones es que no podríamos decir eso. Añadamos un paso más a las circunstancias. Imaginamos que en el laboratorio donde han realizado los estudios de las pruebas, está el técnico de laboratorio, que es el que ha realizado las pruebas, que se llama Luis, y resulta que se da cuenta de pronto de que justamente el expediente, el documento de Fernando Simón no se ha mandado junto con los otros y que, por tanto, Fernando Simón nunca ha tenido acceso a ese expediente. Y entonces Luis le dice a un colega, Fernando Simón no sabe que tiene la COVID-19. Ahora consideremos la situación global. Por una parte, Fernando Simón dice, me tengo que aislar, sé que tengo el virus, y él tiene una creencia verdadera, justificada. Y por otra parte, Luis dice, Fernando Simón no sabe que tiene el virus. Estas dos afirmaciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo porque son contradictorias. ¿Qué nos dicen nuestras intuiciones como hablantes? Nuestras intuiciones como hablantes, como conocedores de cómo funcionan nuestros conceptos, lo que nos dicen es que es Luis y no Fernando Simón quien tiene razón. Es decir, Fernando Simón no sabe que tiene el virus, a pesar de todo lo demás. Este tipo de ejemplos se utilizan en filosofía experimental, en epistemología y en filosofía del lenguaje, para mostrar que para comprender el funcionamiento de ciertos conceptos, el procedimiento adecuado no es ni analizar el concepto de manera aislada, ni siquiera analizar
autoatribuciones de ese concepto en primera persona, sino que el procedimiento que nos da, como si dijéramos, resultados más fiables, es analizar justamente las atribuciones en tercera persona. Es cuando alguien atribuye a otro el estatus de experto o de conocedor. Es decir, en este ámbito lo que ahora sabemos los filósofos es que ante la duda, en las atribuciones de conocimiento o de conocimiento experto, es decir, en la determinación de quiénes son los expertos, es la tercera persona quien tiene la prioridad. Es decir, uno mismo, uno solo consigo mismo, no tiene nunca la capacidad de decidir si sabe, porque uno solo no puede distinguir entre saber que sabe y creer que sabe. Y por tanto, uno no está en las mejores condiciones para autoaplicarse el concepto. El conocimiento es algo que los demás nos atribuyen o que nosotros atribuimos a los demás, pero las autoatribuciones, las atribuciones en primera persona son siempre muy débiles. También hay debilidad en las atribuciones de terceras personas, pero son debilidades diferentes. ¿Qué relación tiene o qué aplicación tiene este análisis, que es un análisis de epistemología y filosofía del lenguaje básica? ¿Qué interés tiene o qué aplicación tiene a la discusión de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, pues digamos, la aplicación es automática, es inmediata, porque lo que nos pone de manifiesto es que son los demás los que tienen que decidir que alguien es un experto. Tradicionalmente ha ocurrido que la adjudicación del estatuto de experto a alguien se hacía a través de la acreditación, a través de acreditaciones provenientes de ciertas instituciones, de universidades o de institutos o lo que fuera. Otra manera de que alguien te instituya, o de que tú adquieras esa categoría de experto es que algún grupo destacado te conceda ese título, algún grupo destacado te considere un experto. ¿Quiénes son los grupos destacados? Pues pueden ser los miembros de una cofradía, los miembros de un grupo social, por ejemplo, los miembros de la comunidad científica, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el a finales del siglo XX? A finales del siglo XX se ha producido un fenómeno que es, por lo menos de manera cuantitativa, completamente nuevo. Y es que con el desarrollo de Internet y el florecimiento de las redes sociales, han aparecido conocedores, expertos de todo tipo, youtubers, influencers, creadores de contenido, creadores de opinión, cuya capacidad o cuyo estatus como expertos no ha sido conferido por ninguna autoridad externa o por ningún tipo de institución externa o institución social. Esta situación, que es muy problemática, pone de manifiesto algunas cuestiones que tenemos que comentar o que tenemos que discutir los filósofos. Yo no las voy a discutir aquí, pero sí que las quiero mencionar porque son centrales para el tema de hoy. Pone de manifiesto, por ejemplo, cuáles son las instancias que tienen el estatus para poder conferir, para poder atribuir conocimiento a otro, para poder conferir el estatuto de experto, o sea, cuáles son esas instituciones, qué es lo que le da a esas instituciones la autoridad para estar en esa posición. Y eso, por ejemplo, pues, digamos, derivadamente nos plantea el problema de cuál es el interés, cuál es la función social de ese tipo de instituciones. Y entre ese tipo de instituciones estoy pensando básicamente en la universidad o en los institutos científicos. Y además, cuál es el estatus o cuál es en qué sentido podríamos decir que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento privilegiado. Si lo podemos decir o no lo podemos decir. Es decir, la aparición de este tipo de, digamos, expertos autodenominados nos enfrenta con el problema de cuáles son las instancias que otorgan esa etiqueta. Eso por un lado. Lo que acabo de decir, digamos, una de las conclusiones que quiero sacar en lo que acabo de decir es que son las atribuciones de tercera persona las que nos permiten hacer un análisis más fino
de cuál es la definición de la noción de conocimiento, o sea, de qué significa conocer. Son las atribuciones de conocimiento en tercera persona. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos también que analizar cuáles son las condiciones en las cuales nosotros estamos capacitados para decir nosotros mismos que sabemos algo. Y algo que también sabemos ahora por los trabajos en filosofía experimental, en filosofía de la ciencia y en epistemología, es que incluso en el caso de las atribuciones de conocimiento en primera persona, cuando yo digo yo sé lo que sea, incluso en estos casos, no solo es relevante el sujeto con sus estados mentales, sino que el contexto en el que se realiza o en el que se lleva a cabo esa autoatribución de conocimiento es relevante para saber cuándo uno está autorizado a decir que uno sabe y cuándo no. Y en concreto, lo que sabemos es que la autorización que tenemos para autoatribuirnos conocimiento varía dependiendo de los riesgos que asumamos de estar equivocados. Es decir, cuanto más problemática o más dañinas son las consecuencias de equivocarnos, más estrictos serán los criterios para decir que sabemos. Y voy a poner un ejemplo para que lo veamos claro. Imaginamos que ahora en esta época, o da igual, en cualquier época, yo me doy cuenta de que no tengo cereales para el desayuno de mis hijos. Y yo sé que el supermercado donde los venden está más o menos a 1 kilómetro, porque muchas veces voy andando, porque lo he utilizado muchas veces como marcador, porque lo he comentado con la gente, etcétera. Digo, bueno, me voy a ir a dar un paseo y me voy a ir a comprar. Ahí que está a 1 kilómetro. Y le digo a mi padre, pues mira, vente conmigo, que no es mucho trayecto y te va a sentar bien. Dice, no, es que a lo mejor no sé cuánto, será mucho, no sé qué. No te preocupes, papá, que yo sé que no está a más de 1 kilómetro. Es una situación perfectamente razonable, digamos, es un trayecto que yo he hecho, pues aquí no tengo ningún problema, yo lo asumo y ya está. Sin embargo, imaginemos que cambiamos ligeramente el ejemplo. Imaginamos que estamos en la fase 0 del confinamiento, la misma situación, yo necesito ir a comprar cereales para mis hijos, no sé qué, pero resulta, y estoy convencida de que el supermercado no está más de 1 kilómetro. Pero resulta que yo he estado machacando a mis hijos diciendo que hay que seguir las normas, que hay que decir lo que nos dicen las autoridades, que las personas que se saltan las reglas son unas irresponsables. En fin, lo he estado machacando con este tipo de historias. Y resulta que yo sé que la policía local pues está muy interesada en que no se salten las reglas y entonces pues sanciona, etcétera, ¿no? En estas circunstancias, digamos, las consecuencias para mí de que me pillaran andando más allá de 1 kilómetro y que por tanto me pudieran sancionar por haberme saltado las reglas, serían bastante graves. Primero, la vergüenza que pasaría y luego cómo le explico yo a mi hijo, después del machaque que le he dado, que yo soy una de esas personas irresponsables que se están saltando las condiciones que tenemos en la fase 0. En estas circunstancias no tengo yo tan claro que yo sé que el supermercado está a menos de 1 kilómetro, aunque todo lo demás sigue igual. ¿Qué es lo que haría en estas circunstancias? Pues probablemente decir, bueno, me parece que está a menos de 1 kilómetro, pero no estoy segura. Voy a mirar en Google Maps. ¿Qué significa esto? Esto significa que los criterios mediante los cuales nosotros nos atribuimos conocimiento a nosotros mismos se hacen más estrictos o menos estrictos dependiendo de lo graves que sean las consecuencias que tendría el que estuviéramos equivocados. Es decir, que todo este tipo de atribución, tanto de autoatribución como de atribución a terceros, son esencialmente contexto dependientes. Por cierto, no solamente el riesgo que tendríamos de equivocarnos tiene un efecto en los criterios de la autoatribución, también tiene un efecto en los criterios de la atribución a terceros. Yo puedo llamar a una persona, puedo considerar que no sé qué persona es experta para cierto uso y, sin embargo, si la cuestión se pone fea, a lo mejor esa persona no me parece suficientemente experta. Si mis rosales están regular, yo puedo pensar que mi vecina es una experta en horticultura, pero si resulta que he oído que los rosales tienen una plaga peligrosa que incluso puede ser muy perjudicial para la piel de las personas, pues a lo mejor decido que no es mi vecina la persona a la que tengo que preguntar. Es decir, que incluso para la determinación de quiénes son los expertos, es decir, de la atribución de expertos, de la atribución del estatuto de expertos a terceras personas, yo necesito tener en cuenta cuáles son los riesgos de tomar una decisión equivocada.
Evidentemente, para este debate de la pandemia y del conocimiento experto, todos estos descubrimientos o consideraciones de la filosofía son absolutamente pertinentes. Estamos ahora mismo en una situación de riesgo altísimo y de grandísima polarización y, por tanto, los factores contextuales son completamente esenciales. Con esto termino mi parte y dejo paso a mi colega Manolo, pero voy a hacer simplemente un brevísimo resumen. Lo único que quiero decir es que sea conocimiento y que no sea, quiénes sean los expertos y quién no lo sean, no es algo que uno puede decidir por uno mismo, sino que es una cosa que depende de las consideraciones contextuales del caso concreto y luego que, ante la duda, es la atribución de tercera persona quien está en mejores condiciones para decir si alguien es un experto o si alguien sabe o no sabe, mientras que la primera persona siempre está en una situación de completa debilidad. Con esto me paro y dejo paso a Manuel. Gracias, María José. Manuel, cuando pueda. Vale, gracias, Jesús. Gracias, María José. Lo primero, no tienes que preocuparte de los rosales. He pasado hace un momento por delante de tu casa y están gloriosos. Quiero tomar como punto de partida dos cosas que ha dicho María José. Por una parte, la importancia de la tercera persona para distinguir entre conocimiento y mera creencia. Es decir, que necesitamos algún tipo de perspectiva externa. María José ha hablado de perspectiva de tercera persona, la forma habitual de llamarlo en filosofía, para distinguir entre meramente creer que alguien sabe y, de hecho, saber que alguien sabe. Lo que en el siglo XIX expresábamos diciendo que el conocimiento involucra el reconocimiento. Y luego otra idea que también ha subrayado María José al final de su contribución es que las atribuciones de conocimiento son altamente contexto dependientes. Dependiendo del contexto, atribuiríamos o no atribuiríamos conocimiento, y en concreto, uno de los factores más importantes a la hora de atribuir o no atribuir conocimiento es cuánto hay en juego, cuánto nos jugamos, cuánto riesgo hay involucrado. María José ha puesto un caso en el que el aumento del riesgo supone que pasemos de atribuirnos conocimiento a no atribuírnoslo. Y lo que nos encontramos ahora mismo es una situación, es mucho límite de ese tipo de contexto. Es un contexto donde no solo la incertidumbre es enorme, sino el riesgo y lo que nos jugamos es tan alto que la determinación de quiénes son los expertos, de quién sabe, de quién no sabe, es particularmente delicada. Entonces, nos encontramos además en una situación en la que el conocimiento científico que necesitamos que nos den los expertos, y ahora hablaré un poco acerca de cómo seleccionamos a esos expertos y qué problemas hay a la hora de seleccionar a esos expertos, es que el conocimiento científico que puedan proporcionarnos no es algo que pueda aplicarse de manera directa a la situación, porque es una situación en la que están involucrados intereses y preferencias sociales y políticas, y, por tanto, no es una situación en la que sencillamente los datos o los hechos que pongan sobre la mesa los expertos que hayamos seleccionado previamente determinen ya cuáles sean los cursos de acción, sino que tiene necesariamente que estar involucrado un debate acerca de qué preferencias, dentro de esta diversidad de preferencias que hay en la sociedad, y todas ellas en principio legítimas, cuáles de ellas son las que tenemos que favorecer y, por tanto, de qué manera aplicaremos ese conocimiento experto, que de por sí ya es complicado determinar a cuál tenemos que dar preferencia. Entonces, aquí de momento lo que quería subrayar es que incluso si estuviéramos de acuerdo acerca de a qué expertos hay que escuchar, la aplicación de su conocimiento no es mecánica, no es automática. Pero esta combinación de las dos ideas que he subrayado en la intervención de María José, la necesidad de que las terceras personas reconozcan por una parte, y que en contextos donde se juega mucho, en contextos de alto riesgo, esas atribuciones se vuelven más complicadas, es decir, la exigencia a la hora de determinar quiénes son los expertos las exigencias son mayores. Quiero señalar dos instancias de la combinación de estas dos ideas que me parecen especialmente relevantes para la situación en la que nos encontramos y para las ideas que queremos presentar en la charla de hoy.
Por una parte, no hay expertos que determinen cuál es la jerarquía entre los distintos saberes, entre las distintas formas de conocimiento necesarias para una situación como esta. En una situación como esta necesitamos saber qué piensan o qué saben los epidemiólogos, también lo que saben los intensivistas, lo que saben las psicólogas, lo que saben las economistas. Pero en determinados le damos prioridad a lo que saben algunos de esos conocimientos y en otros contextos le daremos prioridad a otros de esos conocimientos. Con frecuencia, no lo que nos diga cada uno de esos expertos, cada uno de los expertos en esos ámbitos, podrá satisfacerse simultáneamente. Con lo cual, la misma selección de qué tipo de conocimiento es el que ahora mismo ha de tenerse en cuenta es una selección que no puede hacerse en términos expertos, no puede hacerse de manera técnica, sino que involucra valores y preferencias de carácter social, de carácter ético, de carácter político. O sea, aquí tenemos una primera dificultad a la hora de dejar directamente en manos de los expertos que se tomen las decisiones en una situación como en la que nos encontramos. Pero incluso si estuviéramos de acuerdo que ahora es el momento de los virólogos, que ahora es el momento de los epidemiólogos, cabe todavía, hay que tener en cuenta todavía un fenómeno que no podemos ignorar, es que tenemos una tendencia muy grande a reconocer como expertos precisamente a las personas que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Es decir, incluso dentro de un ámbito de conocimiento, nos resulta más fácil reconocer las credenciales de alguien que piensa lo mismo que nosotros, que confirma lo que nosotros pensamos, que confirma nuestra identidad con respecto a una cuestión. Con lo cual, aquí tenemos una dificultad adicional. Ya son dos dificultades. Primera, a qué expertos toca escuchar en este momento y dentro de los expertos de esa disciplina, a quienes reconocemos como expertos, cómo reconocemos sus credenciales, etcétera. Y luego, por otra parte, incluso si esto fuera sencillo, o si más o menos llegáramos a un punto en el que cesáramos de discutir con respecto a hay que escuchar a los virólogos, hay que escuchar a los epidemiólogos o hay que escuchar a los economistas y además estos son los buenos, estos son los que realmente tienen el conocimiento que necesitamos aplicar ahora mismo. Una situación, y en general las situaciones que involucran preferencias sociales y políticas, son situaciones en las que el debate no puede limitarse meramente a comprobar las credenciales científicas o credenciales de experto de alguien y aplicar automáticamente su idea, sino que como no solo la selección de expertos involucra valores o involucra preferencias o involucra concepciones de cuál es la manera correcta de proceder o cuál es la manera correcta de actuar en la sociedad, sino que la aplicación de ese propio conocimiento experto no es tampoco una cuestión mecánica. No es tampoco una cuestión que consiste en aplicar fórmulas o recetas generales a casos concretos de manera automática o de manera mecánica. Pensar que esto es lo que ocurre, pensar que una vez que ya una vez que llegamos a un acuerdo con respecto a qué expertos hay que escuchar, el siguiente paso es la aplicación automática de su conocimiento a un caso concreto, es algo que a nosotros nos parece una concepción muy problemática de los ámbitos normativos, una concepción muy problemática de en qué consiste actuar correctamente, y a continuación esta ley va a dar algunos ejemplos y va a mostrar en qué sentido esta concepción es problemática y a qué tipo de problemas serios conduce. Sí, no, Manuel. No, que de vez en cuando se entrecorta, pero nada. Eso estaba viendo. Bueno, lo siento. Gracias, Sigue, Manolo. sigue. Vale. Vale, pues yo quería retomar algunas de las ideas que habéis puesto sobre la mesa, de las ideas que han puesto sobre la mesa María José Frapoli. Jesús, Diego Nestalí. Vale. Sí. Es que no te veía, perdona. Perdona, sí. ¿Se me oye bien? ¿Pero ha terminado ya Manuel? Sí. Ok. Sí, se te oye muy bien. Perfecto, gracias. Bien, nos decía que quería recuperar un par de cosas que han puesto sobre la mesa María José Frapoli y Manuel de Pinedo. La primera de ellas es el carácter contexto dependiente de las atribuciones de conocimiento, que quiere decir que
que podamos decir de alguien que sabe, que podamos decir de alguien que tiene conocimiento o que tiene conocimiento experto, es algo que depende de cómo es el contexto en el que nos encontramos. En particular, depende de cuánto nos jugamos. Los ejemplos que ha puesto María José eran muy significativos al respecto. Y ahora mismo, para preguntarnos acerca de qué involucra la selección de los expertos en el tema de la pandemia, pues es fácil ver que nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando pues, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros países, etc. Así que nos estamos jugando muchísimo y sabemos que eso afecta a nuestra selección de quién tiene, a nuestro reconocimiento de conocimiento experto por parte de una persona y de otra. Esto lo sabemos. Una de las cosas que ha puesto encima de la mesa María José. Otra de las cosas que ha mencionado Manolo tiene que ver con el carácter normativo de mis atribuciones de conocimiento y de las discusiones acerca de quién sabe. Esto quiere decir que discutir acerca de si alguien sabe algo o no lo sabe, o si alguien es un experto o no es un experto, no es como discutir cuánto mide de ancho mi mesa, si mi ordenador está encima o debajo de la mesa, o si tengo cobertura o no en el móvil. Son cosas muy distintas, con sentido todas ellas, que se llevan a cabo apelando a razones de naturaleza distinta. Saber si alguien sabe algo, discutir acerca de si alguien sabe, es algo que está dentro del ámbito de lo normativo, algo en lo que han insistido María José y en lo que ha insistido Manolo. No es como saber cuántos centímetros mide de ancho la mesa que yo tengo delante. Las discusiones no funcionan de la misma manera. No tengo siempre un arma del delito, con la huella del verdugo, algo que me sirva para resolver de una vez y para siempre. ¿Ahora no se me oye? ¿Sí se me oye? Pues decía que en este tipo de discusiones acerca de quiénes son expertos, quién tiene conocimiento experto, son de naturaleza normativa. No siempre hay un arma del delito, un hecho al que podemos asirnos y que va a zanjar la disputa de una vez y para siempre. Una cosa que se llama a veces en esta literatura un arma del delito. Fabiola parece que no me está oyendo. El resto... Vale. Bueno, pues continúo. Quizá un problema con la conexión de Fabiola. Por supuesto, ni el carácter contexto dependiente y sujeto al riesgo, ni el carácter normativo de estas discusiones hacen que no sepamos cosas. Claro que sabemos cosas. Podemos seguir diciendo que sabemos cosas. Cuando Michael Jordan tira el tiro libre con los ojos cerrados delante de Dikembe Mutombo para impresionarlo, sabemos que él sabe lo que está haciendo, claramente. Sabemos que Donald Rumsfeld no sabía que había armas de destrucción masiva en Irak. Claro que lo sabemos. Ni el riesgo ni la normatividad supone que no se pueda saber nada acerca de lo que la gente sabe. Simplemente que para discutir estas cuestiones hay que adoptar una actitud que es distinta en ocasiones a la actitud que tenemos cuando discutimos cuestiones que son puramente factuales o que tienen que ver puramente con los hechos. A estos dos rasgos de qué es reconocer conocimiento experto, contexto de dependencia y riesgo y normatividad, yo quería añadir otro que Manolo ha mencionado brevemente, y es el siguiente. Está basado en unos estudios de Kahan y sus colaboradores, uno de 2011 y otro de 2017. Es un poco preocupante. A ellos les preocupaba por qué el público no parece ser enteramente sensible al consenso científico. ¿Por qué hay determinadas cuestiones acerca de las cuales hay un consenso científico muy establecido y, sin embargo, parece que hay una división en la opinión pública acerca de si ese consenso, lo que dice ese consenso, es verdad o es mentira? Y entonces lo que ellos comprobaron es que tendemos a seleccionar como expertos a aquellas personas que nos dan información que está en línea con nuestros valores. El experimento era muy sencillo, colocaban al mismo perfil, le daban las mismas credenciales de experto, exactamente el mismo. A veces decía una cosa, a veces decía otra, y tendíamos a considerarlo un experto cuando decía aquello que estaba de acuerdo con nuestros valores y que no era un experto cuando decía aquello que no estaba de acuerdo con nuestros valores. Y esto lo demostraron de manera razonablemente consistente. Esto, ellos decían, no es un sesgo, es que nuestra cognición como humanos es una cognición que está dirigida a la protección de nuestra identidad, a la protección de quiénes somos. Claro, estas tres cosas, que para reconocer conocimiento experto tengamos que estar sometidos al contexto y que en casos de riesgo tengamos muchos problemas. Segundo, que las discusiones sean normativas. Y tercero, que tendamos a llamar experto a quien dice cosas que están en línea con nuestros valores,
son un cóctel complicado cuando nos empezamos a jugar mucho, como en el caso de la pandemia. Pero también eran un buen indicio de que algo extraño podía estar ocurriendo en todas nuestras discusiones acerca de quiénes son expertos y quiénes no en la vida pública. Y aquí es donde me quiero centrar a continuación. Nos gusta hablar acerca de que hay polarización en la opinión pública ahora mismo en España. Ya ha salido en un montonazo de medios, la política está muy polarizada, hay mucha polarización y hay seguramente muchos conceptos de polarización que están en juego. Solo me gustaría señalar que el concepto de polarización que es verdaderamente preocupante no es el de personas que están en los extremos de un espectro ideológico, sea cual sea. A veces, ser un radical es razonable, no es estar polarizado. A veces. Y con mucha frecuencia hay radicales de centro. Hay gente que está muy polarizada y que se sitúa en el centro de un imaginario espectro político. ¿Qué es la polarización? La que nos interesa y la que debería preocuparnos. La que nos preocupa en el caso de que haya en la situación política ahora mismo. Esta polarización es el proceso por el que se pasa en la opinión pública desde una distribución aproximadamente normal de las opiniones acerca de algo a dos o más grupos que exhiben un gran nivel de animadversión hacia su oponente. Aquí la clave no es cómo de separado esté. La clave es que exhibe un gran nivel de animadversión hacia tu oponente. Esto es importante porque con un nivel de animadversión suficiente, uno se convierte en impermeable a las razones de los otros. Esta es la polarización que nos preocupa, primero porque es la que está, esta noción de polarización es la que está en línea con las cosas que empíricamente sabemos acerca de la polarización, y segundo porque es la que bloquea el funcionamiento de las instituciones en democracia. Es la que hace que la desescalada y el confinamiento sean particularmente problemáticas. Ante una opinión pública polarizada en este sentido, ante esa situación es ante la que deberíamos preocuparnos. Por supuesto, no toda polarización es mala. No toda polarización es mala. Que yo dedique días de trabajo a leer a negacionistas acerca de la intervención humana en el cambio climático, para mí no tiene sentido. Como no tiene sentido pasar horas viendo vídeos de terraplanistas en YouTube. Yo soy impermeable ante las razones de ese tipo de oponentes. Sin embargo, cuando esto ocurre con respecto a creencias que no son la Tierra es redonda o hay intervención humana en el cambio climático, sino que tiene que ver con ideas que forman parte de mi identidad política, la situación política en general se vuelve muy complicada para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Ahora, ¿hay polarización o no la hay? Es verdad que los medios, muchos medios dicen que sí que la hay, que está en un nivel que no sé cuál, y que hay mucha polarización. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues aquí es donde estas ideas relacionadas con las atribuciones de conocimiento, riesgo, normatividad y esta cognición destinada a la protección de nuestra identidad, nos dan para pensar que podemos estar ante casos de desacuerdos cruzados en la opinión pública. Desacuerdos cruzados son debates que se llevan a cabo públicamente en los que las partes dan muestras suficientes de estar concibiendo la disputa de manera distinta. Uno concibe la disputa acerca de quiénes son los expertos como si fuese la distancia que hay entre el principio de la mesa y el final de la mesa, como una cuestión puramente factual. A otro le parece que, sin embargo, es una cuestión normativa, que tiene que ver con los estándares, que tiene que ver con otro tipo de razón. A otros puede incluso parecerles que tiene que ver con cómo deberían ser las cosas. Distintas concepciones acerca de cómo son los desacuerdos en el mismo debate dan para esto que llamamos desacuerdos cruzados. ¿Por qué esto es importante con respecto a la polarización? Aquí voy un poco rápido. Entre 2004 y 2016, en ese periodo, analizamos el diario de sesiones del Parlamento español. Analizamos en concreto las discusiones que tenían que ver con la distribución territorial en España. Era un periodo en el que sabíamos por el CIS que se había producido una gran polarización con respecto a la cuestión territorial. La gente se había vuelto extrema con respecto a cuál piensa que debería ser la distribución territorial en España. Había ascendido enormemente la opinión de que no tenía que haber autonomía en España, sino que esto tenía que ser un Estado único, y también en determinadas regiones había ascendido enormemente la opinión de que había que dar el derecho de autodeterminación a las regiones que así lo pidieran.
Esto ocurre en ese periodo entre 2004 y 2016. Ocurre, de hecho, entre 2008 y 2012. Nosotros miramos a todo ese espacio en el Parlamento y lo que comprobamos es que los desacuerdos cruzados, este fenómeno que os he comentado antes, correlaciona de una manera importantísima con el ascenso de la polarización. Es decir, que a medida que aumenta la polarización, según el CIS, acerca de la distribución territorial, aumentan los desacuerdos cruzados en el Parlamento. Esto obviamente no es decir que los desacuerdos cruzados causan la polarización. Es simplemente que tenemos un indicador de que puede haber polarización en este contexto. Esto ya os digo, 2004-2016, un estudio que llevamos haciendo desde hace un par de años o 3. Vámonos ahora al tema del COVID. Hemos llevado a cabo el mismo tipo de estudio. Ahora, desde la sesión 14, que fue el 18 de marzo, hasta el momento en el que hicimos esto, había habido 458 intervenciones en el Congreso, en el diario de sesiones. 200 estaban destinadas a unos turnos muy particulares, que eran turnos de pregunta, respuesta, réplica contra réplica. Parecía que todas las réplicas iban escritas, con lo cual el espacio para el debate era muy, muy básico. En ese tipo de contexto tan estrecho para este tipo de debate, encontramos que la presencia de desacuerdos cruzados está casi al nivel más alto que alcanzó en 2010 acerca de la cuestión del problema territorial en España. Es decir, que tenemos una indicación de que los niveles de polarización en España pueden estar llegando a niveles muy preocupantes, que la polarización puede estar llegando a niveles muy preocupantes, en este caso, con respecto a la política relacionada con la pandemia. Muy brevemente, os quiero poner un ejemplo de qué cosa es de la que hablamos cuando hablamos de desacuerdos cruzados en este contexto. Veréis cómo os suena terriblemente familiar a muchos desacuerdos que estáis oyendo continuamente en la radio y en la tele, etc. Es un ejemplo sacado de la sesión del 29 de abril en el Congreso. Hace una pregunta José Ignacio Echaniz, que es del Grupo Parlamentario Popular, y contesta el ministro de Sanidad, Illa. Señoría, su pregunta inquiere por los test de diagnóstico, por el material de protección y por el estudio de seroprevalencia, y a continuación pasa a describir lo que ha hecho el Gobierno con esto. Y contesta Echaniz Delgado. Señor ministro, mientras la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud avisaban durante los meses de enero y febrero para que los países se preparasen para la pandemia, usted se paseaba por Barcelona diciendo que no había motivos de salud pública para que no se celebrase el Mobile World Congress en la ciudad. Si eso se hubiera producido, hoy Barcelona tendría el doble de fallecidos de los que tiene en este momento, pero gracias a la responsabilidad de las empresas eso no se produjo. ¿Dónde está? Le pregunta, ¿dónde está su responsable de salud pública? Es decir, está cuestionando la legitimidad de los expertos. Acaba diciendo, en lugar de encargarle estos test y estas compras de kits de detección, en lugar de encargársela a empresas serias y expertas, usted se lo ha encargado a chiringuitos de amigos para que se lleven comisiones millonarias con el resultado. Un poco después, el estudio epidemiológico al que hizo referencia en su intervención es un estudio que dará datos definitivos a principios de julio y, por tanto, es una auténtica chapuza. Y simplemente un poco acerca de la intervención de Illa después. Illa le dice, la política no consiste en predecir el pasado, sino en contrastar proyectos. Sobre todo, la política consiste en llegar a acuerdos. Ahora bien, señoría, para llegar a acuerdos hay como mínimo 2 requisitos. El primero, tener propuestas. El segundo, tener coraje, etc. Fijaos cómo hay una discusión que se mueve rapidísimamente de una exposición acerca de cuáles son las medidas factuales del gobierno y cuáles son las razones que apoyan a eso. Vamos a obviar todos los insultos. A un cuestionamiento acerca de quiénes son los expertos que están asesorando el gobierno. Y finalmente Illa vuelve a dar un nivel, vuelve a dar otro salto y se coloca para cuestionar los estándares que permiten que su interlocutor haga política de esa manera. Fijaos que hemos saltado desde una cuestión puramente factual a una cuestión normativa acerca de quiénes deberían ser los expertos y de nuevo a una cuestión normativa acerca de cómo se debería hacer política. Esta es la marca, este es un ejemplo paradigmático del tipo de desacuerdos cruzados que nos preocupan, del tipo de desacuerdos cruzados que sabemos que van de la mano con el aumento de la polarización. Si la discusión pública destinada a la deliberación en democracia no consigue salir de este tipo de disputa, tenemos un ticket para el tren de la bruja de verdad. Tenemos muy pocas posibilidades de desbloquear deliberativamente una situación que puede llegar a ser, desde el punto de vista democrático, muy complicado.
Y para dar una visión un poco más positiva acerca de qué es lo que podemos hacer a pesar de la situación, doy paso a mi compañero José Luis Moreno Pestaña. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, José Luis. Gracias. Bueno, en la primera intervención, María José Frapoli ha explicado cómo la condición de experto es algo que nos atribuyen los demás y cómo esa atribución tiende o debería tender a afinarse, a volverse más exigente en función del riesgo que corremos si nos equivocamos. En la segunda, Manuel de Pinedo nos explicó que convenimos en que existen una pluralidad de expertos, cada uno de ellos promotor de un valor legítimo, que nos interesa, pero que pueden estar en conflicto entre sí. El epidemiólogo y el economista no corren detrás, podríamos decir, de manera coloquial, de las mismas liebres, no corren detrás de las mismas liebres, y las exigencias de uno y de otro, ambas basadas en verdades que nos interesan, pueden ser fuertemente discordantes. Aquello que recomienda el epidemiólogo puede estar en conflicto con lo que recomienda el economista. Esto es un problema clave que tiene una tradición muy venerable, que está acompañándonos casi desde el comienzo de la historia de la filosofía. Cómo ordenamos a los diferentes expertos y cuál es el que decidimos que tiene que tener la última palabra cuando existen diferencias, disonancias entre los que recomiendan cada uno de ellos. Entonces, la situación es verdaderamente compleja y de una complejidad que no permite comprender un acercamiento vulgarmente politicista y de marketing a la cuestión. Si ya es difícil seleccionar quiénes son los verdaderos expertos en un campo, aún además tenemos la dificultad de que debemos seleccionar cuáles son los expertos cuando entren en conflicto a los que daremos credibilidad frente a otros expertos. En fin, en la tercera intervención, la que me ha precedido, Nestalí Villanueva explicó, y esto tiene que ver con el modo en que recibimos los mensajes políticos, también los mensajes científicos, explicó cómo, en condiciones de polarización política y sobre temas en los que reina la incertidumbre, tendemos a atribuir la competencia a quien acoraza nuestra identidad política. O sea, no somos los mejores receptores posibles de esos mensajes. Bien, en este contexto, que es un contexto complejísimo, ¿qué puede significar que una institución democrática actúa de manera científicamente informada? Bueno, a mí me va a tocar presentarlo y cerrar estas intervenciones en 3 puntos. Lo voy a presentar en 3 puntos, después de especificar brevemente una pequeña cuestión previa. Vamos con ella, con la cuestión previa. En primer lugar, hay que decir que actuar políticamente de acuerdo con el conocimiento experto no puede significar que las instituciones no se equivoquen nunca. Eso es una fantasía. Y que la autoridad de una institución se nos renueve a cada momento en función de que acierte o de que llegue. Nosotros no podemos establecer una institución política y decidir que si la institución política acierta, entonces en ese caso la obedecemos. Si la institución política no acierta, en ese caso no la obedecemos. Eso es como el ejemplo clásico que se da en la filosofía. Un ejemplo clásico que se da en la filosofía política es como alguien que se monta un avión, entonces obedece al piloto. Aunque haya decisiones del piloto, tal vez la persona que se ha montado es también piloto, que le quepa cuestionar. Pero en cualquier caso es la persona que razonablemente acierta en una situación determinada. Estar faltándole continuamente a su autoridad es algo que llevaría a un caos, o nos llevaría a desequilibrios enormes y a formas de debate tremendas en condiciones que muchas veces son condiciones de urgencia. Es decir, nosotros le exigimos a las instituciones que tengan una cierta relación con la verdad, pero eso no significa que las instituciones ninguna institución pueda garantizar siempre que se encuentra en la verdad. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla y también muy venerable en la historia de la filosofía. Es que no existe ninguna institución que sea capaz de reunir a aquellos que saben lo mejor que hay que hacer y que además
de saberlo, sean capaces de aplicarlo de acuerdo con la coyuntura. Que yo sepa, solamente un pensador pensó en serio en eso. Fue Platón, en el diálogo famoso El Político, donde se imaginó un gobernante así, el gobernante que sabía todo lo que hay que saber y que además era capaz de aplicarlo cuando la situación lo demandaba. Pero el mismo Platón concluyó que esos gobernantes habían dejado de existir, que existieron en un tiempo mítico, cuando gobernaba el dios Cronos, pero que desde entonces no teníamos ninguna noticia de ellos. Y que a lo máximo que podíamos recurrir, y esto es un pasaje del Político de Platón, que seguramente quienes lo conocéis estéis recordándolo al hilo de los debates que estamos viviendo estos días, a lo mejor que podíamos recurrir, decía Platón, no era a gobernantes que fueran capaces de pastorearnos con la verdad y con el sentido de la oportunidad, sino a gobernantes que tejieran. Tejer, como dice mi amiga Nuria Sánchez Madre, es un saber muy peculiar, es un saber que en la época era un saber de esclavos y de mujeres, que fueran capaces de tejer entre los distintos saberes que forman una comunidad política y de darle la palabra cuando toque. Eso es a lo más que se atrevía Platón. Efectivamente, si Platón viviera entre nosotros, él que ha pasado a la historia del pensamiento como el mayor defensor del gobierno de los expertos, se quedaría completamente aterrado ante las condiciones fieramente elitistas de muchos sujetos que participan en la polémica política. Platón asimismo se vería como una especie de anarquista, dado los que lo superan en magisterio, los que lo superan en este contexto en defensa de un magisterio científico que debería dar una certidumbre absoluta. Por tanto, hay que decir que una institución democrática no pierde su autoridad porque se equivoca ante un riesgo público. La institución siempre puede defender que, pese a sus errores, tiende a acertar razonablemente. Por supuesto, esa institución y sus decisiones se encuentran, no podía ser de otra manera, abiertas a la crítica. Vamos a intentar explicar cuáles son las modalidades institucionales que permiten esa crítica. Bien, vamos con esas modalidades institucionales. En primer lugar, se nos presenta una situación, que la vamos a llamar la situación, en la que el gobierno debería ser, el gobierno de las acciones que se desarrollan debería estar confiado exclusivamente a los expertos. Es una situación en la que está clara la información científica acerca de un riesgo, por ejemplo, un riesgo sanitario, como aquel que nos enfrentamos hoy, por ejemplo, un riesgo ecológico. Esa información se encuentra disponible, podemos identificar a quienes poseen esa información y los canales de transmisión de estos con el poder político funcionan correctamente. Y además el poder político y el conjunto de los ciudadanos, cuando deliberan sobre esas cuestiones, comprenden bien la información que se les está proporcionando y las consecuencias que pueden tener. Porque podríamos imaginar una situación en la que exista un conflicto científico muy fuerte y, por tanto, quienes son profanos, quienes no conocen bien la vida interna del espacio en el que se está deliberando, por ejemplo, el espacio de los que discuten sobre epidemiología, no son capaces de identificar la buena información o incluso si identifican la buena información no son capaces de transformarla en recetas políticas claras. O incluso puede ser que, aún identificando la buena información, haya discusiones acerca de las recetas. Todas estas situaciones pueden darse. Pero supongamos que solventamos todos esos obstáculos, que no son obstáculos menores, y que tenemos tres cosas. Es decir, sabemos tejer, como diría Platón, con los saberes necesarios para prevenir el riesgo. 1. 2. Sabemos activar esos saberes en el momento oportuno. Y 3. Sabemos, en esa activación, convertir esos saberes en acciones públicas claras. En ese momento, dado el tipo de información que estamos analizando y el tipo de actividades y el tipo de conocimiento que se tiene, estamos en una situación en que la confianza debería ser exclusivamente para los expertos. Se trata de un saber de expertos y para expertos y respecto al cual los demás, fundamentalmente, lo que debemos hacer es seguir los consejos. Para que ese saber sea un verdadero saber de expertos, este saber tendría que tener tres propiedades. Yo aquí sigo lo que señalan Yannick Barthe, Michel Calon y Pierre Lascun
en una obra clásica sobre la democracia técnica. Agir dans un monde incertain, essays y la démocratie technique. Actuar en un mundo incierto, ensayo sobre la democracia técnica. La primera propiedad, la primera característica de ese saber es que la información que proporciona el saber debe ser capaz de delimitar correctamente cuáles son las posibilidades que se abren en el futuro. No puede ser un saber hacia el pasado, que suele ser, como sabemos bien, un saber bastante más sencillo de adquirir. No, tiene que ser un saber que sea capaz de delimitar bien las posibilidades futuras que se abren. En segundo lugar, dentro de cada posibilidad, tenemos que ser capaces de delimitar cuáles son los elementos que existen en esa posibilidad. Hay diferentes posibilidades y esas posibilidades tienen diferentes elementos dentro de ellas. Segunda cuestión importante de ese tipo de saberes. Y la tercera propiedad es que debemos ser capaces de proyectar de la mejor manera posible cuál va a ser la dinámica que se va a desarrollar en cada posibilidad. Es decir, cómo van a interactuar los diferentes elementos que componen cada una de las posibilidades futuras entre sí. Por ejemplo, cómo va a interactuar un virus con las realidades económicas, sociales o culturales de un entorno, dado una situación específica. Bien, yo creo que solamente en ese contexto podemos confiar en una decisión exclusivamente experta. Ahora bien, siempre que falte claridad científica en cada uno de los puntos, nos confrontamos a decisiones informadas científicamente, pero a decisiones políticas. Porque son decisiones políticas las que tienen que rellenar los huecos de los que carece el conocimiento científico acerca de las posibilidades futuras, de los elementos que pueblan cada posibilidad futura o de la dinámica que se va a desarrollar entre esos elementos. Es verdad que la decisión no parte de la nada, sino que se desarrolla dentro de una relativa certidumbre científica. Pero, aunque la discusión tenga que desarrollarse dentro de una relativa certidumbre científica, tiene que ser una decisión que se traspase al debate público y sobre el que se tomen opciones informadas por parte del resto de los ciudadanos. Y ya en este momento la política está presente. No es que tomemos la decisión de que esté presente o no, es que está presente, lo queramos o no. Y lo que nos jugamos es la modalidad de debate público que elegimos. Yo creo que es un asunto muy delicado y si no conocemos bien las distintas opciones, corremos el riesgo de dejarnos atrapar por falsas alternativas. Ya he dicho que ha habido en la historia que personas que han abogado, pensadores de muchísimo fuste que han abogado por el gobierno de los expertos, ha habido mucho, desde Platón a John Stuart Mill. Y además son argumentos que tienen una recepción importante. Hace poco se ha publicado un relativo bestseller filosófico escrito por Jason Brennan que se titula Contra la democracia, donde se reivindica sin ninguna dificultad un gobierno fundamentalmente tecnocrático. ¿Cuál es el problema que plantea un gobierno específicamente tecnocrático? Pues yo creo que podemos señalarlo específicamente tecnocrático acerca de una serie de decisiones como estas que nos afectan. Podemos señalarlo a partir de dos argumentos. Lo voy a explicar de manera muy sencilla y seguramente muy simplificada. El primer argumento lo vio ya Aristóteles. El argumento es que puede ser que la inteligencia, resultado de la composición de perspectivas de personas mediocres, que individualmente son mediocres, sea muy superior a la que resulta de la composición de personas muy inteligentes. Es un argumento que Aristóteles repite machaconamente. Es decir, para comprender algo, junta a personas muy inteligentes, esas personas muy inteligentes pueden tener decisiones menos acertadas, por razones que si acaso podemos ver en el debate, de lo que pueden tener muchas personas que no sean muy inteligentes, que tampoco son absolutamente estúpidas y que hablen sobre esas cuestiones. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que, por muy bien que seleccionemos a los expertos siempre pierden conocimientos relevantes
Aunque sean conocimientos relevantes acerca de las circunstancias en que se tiene que aplicar, que se tiene que convertir en política la evidencia científica y experimental disponible. Aunque sea sobre eso, cuáles son las coyunturas concretas en las que se va a instalar una evidencia científica disponible, los expertos no pueden contener toda la información. Y debido a esto, se nos abre una cuestión básica. ¿Cómo conseguimos que el conocimiento experto se traslade a los ciudadanos? Y la deliberación ciudadana o la deliberación política, que dicen los ciudadanos, dice también los representantes políticos, ya esto tiene que ver con concepciones más o menos intensas de la participación política. La cuestión estriba en cómo intentamos hacer que exista un debate político y que ese debate político esté guarecido por el conocimiento científico. Un debate político abierto. Se trata de disciplinar el debate que se tiene, porque existe la posibilidad de que ese debate no se esté desarrollando y que lo que se aproveche es la situación para introducir un pseudodebate científico que está completamente parasitado por las lógicas sectarias de la movilización política. Esa es la posibilidad. La otra posibilidad, que es la que han defendido desde hace mucho tiempo muchos investigadores, es la creación de espacios de deliberación entre expertos y ciudadanos en los cuales se distribuyan con claridad cuáles son las evidencias, cuáles son las cegueras científicas, lo que se conoce como foro híbrido de debate. Acerca del cambio climático y de las medidas políticas se acaba de desarrollar una en Francia impulsado por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Son foros de debate híbridos. Se trata de una información especializada que para distribuirla y que la gente sepa cuáles son las decisiones que se abren hay que hacer un esfuerzo importante y por tanto hay que crear espacios de deliberación que sean a la vez abiertos y que estén cortados o que estén separados de la lógica sectaria de manipulación política. Y luego hay una tercera cuestión básica. Una tercera cuestión básica. La gestión a largo plazo de un riesgo sanitario supone transformar, en cierto sentido, en expertos a los ciudadanos o a un grupo importante de ciudadanos. Ciudadanos que sean conscientes de la certidumbre científica, lo cual significa también ser conscientes de aquello sobre lo que no hay certidumbre científica, y que estén convencidos de la racionalidad de las medidas políticas adoptadas. Es decir, no hay lucha contra una pandemia que pueda sostenerse en el medio plazo que no implique la creación de movimientos sociales y políticos. Podemos dejar que esos movimientos sociales y políticos se creen de cualquier manera, podemos hacer una apuesta racional porque esos movimientos sociales y políticos se creen con la máxima transmisión de información racional y con las máximas vías de comunicación entre el mundo científico, el espacio de la deliberación política y la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta cuestión es básica. No hacerle frente significa dejar los debates en situaciones de crisis muy graves al amparo de los demagogos y al amparo de las peores formas de acoso político. Bien, termino del todo y pasamos ya al debate. Yo creo que nosotros, evidentemente, en el mundo de la ciencia se discute de muchas cosas. Pero un saber en un espacio, en una discusión racional, no hace falta que sea una discusión científica, evidentemente hay personas que pueden acusar a otras de ser unos embusteros, de decir que mienten o de ser unos torpes que están siempre en el error. Es verdad que eso puede suceder. Pero también puede suceder que, o digamos, eso debe ir acompañado de otros debates, de otras discusiones, donde las personas, lo que se dicen las unas a las otras, o acerca de lo que tienen un litigio, es porque sobre esta cuestión hay evidencia de un tipo y evidencia de otro tipo, y no casan bien. ¿Con cuál evidencia nos quedamos? O sea, nosotros podemos pensar que personas que razonan así son personas relativamente informadas. También podemos pensar que a lo mejor las personas están de acuerdo con una evidencia,
pero tienen un desacuerdo acerca de cómo integran esa evidencia en un conjunto teórico más amplio o en un conjunto de medidas a aplicar. Bien, esto, que puede ser una especie de pequeña guía de perplejos, sirve para cerrar mi intervención diciendo: desconfiemos de aquellos que solo conocen a embusteros o a tontos. Desconfiemos, porque esa gente no está discutiendo con la lógica mínima de los testimonios científicos. Es verdad que hay personas incompetentes en la ciencia y es verdad que hay personas que falsifican los datos de la ciencia, pero los debates científicos son un poquito más complejos y un poquito más profundos. Quien intenta hacer pasar eso por un debate científico es alguien que nos está metiendo el gato por liebre y que está enlodando el debate público. Y ya está. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros y nada, pues comencemos el debate. Gracias, José Luis. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bien, bueno, pues en el chat solo ha habido dos comentarios, uno así general, o sea que por ahora no hay así preguntas directas. Digo por si hay alguna duda, Emilio Romero hablaba de su preocupación por la situación actual, donde hay un incremento de la radicalización de posturas, ¿no? Y, bueno, aboga por la educación como elemento clave, ¿no? Para abordar ¿no? y esta cuestión, ¿no? Yo no sé si en principio éramos partidarios de transmitir las preguntas que se formulan a través del chat. Esta sería la que he comentado, de Emilio Romero. Y también dice la educación es clave para este cometido de contención de manifestaciones violentas, preámbulo a los conflictos físicos colectivos. Y Juan de Dios Jiménez comenta, dice: interesante la cuestión de los expertos. Desde el gobierno ha insistido en decir: hemos hecho lo que nos han dicho los expertos. Esa es una afirmación problemática y daba la impresión de que descargaban la responsabilidad de la legitimidad en esa figura anónima. Yo lo considero un error político que ya estamos pagando. El sujeto de la decisión en este caso es el gobierno y por tanto su decisión política legítima. Los planos de información científica y decisión política deben de estar separados. Hay una cuestión más de Jorge Hidalgo: ¿qué papel deben jugar los medios de comunicación en la transmisión del conocimiento experto? Bien, no sé si queréis comentar. Lilian Bermejo también plantea, a ver, ¿qué posibilidades y expectativas tenemos de debatir en contextos tan polarizados? Si os parece, comentáis algunas de estas cuestiones o si habéis ido tomando nota. ¿Os parece? Vale, Jesús, si acaso digo yo algo mientras se animan. Sí, vale. Manuel, ¿no? Sí, Manuel. Me preocupa que no se me escuche bien porque parece que antes... Sí, había momentitos que se iba, pero eran cortos, ¿vale? Vale, vale. Venga. Bueno, yo solo muy brevemente, con respecto a la pregunta de Jorge Hidalgo. Bueno, me parece que algunas de las cosas que han dicho en nuestra intervención podrían sugerir qué papel deberían jugar los medios de comunicación. Deberíamos presentar el conocimiento experto como si fuera la última palabra y además con frecuencia deberían dar cabida al propio debate o a la de los expertos. Es decir, una de las cosas que se sigue de la línea que hemos intentado presentar aquí es que no hay ni puede haber un consenso total con respecto a lo que los expertos opinan. Entonces, presentar algún conocimiento experto como la última palabra es algo erróneo. Eso por una parte. Y por otra parte, presentar el conocimiento experto
como si de él se siguieran inmediatamente modos de acción políticas, también sería equivocado. Entonces, los medios de comunicación, por supuesto, tienen que dar eco a lo que opinan los expertos, pero ni pueden hacerlo de manera totalmente acrítica, es decir, conviene en muchos contextos que se puedan oír voces disonantes y, al mismo tiempo, tampoco se puede presentar como si no actuar de acuerdo con ese conocimiento experto que se está presentando es cometer un error, dado que las decisiones que se tienen que tomar tienen un carácter político. Gracias, Manuel. José Luis, María José, Nestalí, Sí, ¿queréis comentar? Venga, adelante. Yo quería comentar algo. Estaba mirando las preguntas. No quiero, no contestar directamente a las preguntas, sino un poco más general, porque a lo mejor es más iluminador. Uno de los problemas que hay con esta discusión acerca del conocimiento experto, o de, en fin, como ha dicho, me parece que era Juan de Dios, que el gobierno dice que ha hecho siempre en todo momento caso a los expertos, etcétera, o la pregunta que hace Lidia, etcétera. Una de las trampas que existe en este contexto, pero en otros muchos, es pensar que de lo que conocen los expertos o lo que digan los expertos acerca de una determinada situación, hay un paso automático que nos lleva de ahí a ciertas actuaciones políticas. Eso es falso. Es decir, el papel de la política es ineludible. Digo, el papel de la política me da igual, o de la filosofía. Y eso no es solo en el debate político en este caso. El debate, incluso en los debates científicos dentro de las comunidades científicas, hay un salto que es normativo y que por tanto es un triple salto mortal entre las evidencias que salen del laboratorio y las teorías que apoyamos como verdaderas. Incluso a la hora de aplicar nuestros conceptos tenemos ese salto. Entonces, no sé si es una cuestión de y mala información o de ignorancia por parte de algunos hablar de que los expertos deciden, o es claramente de malevolencia o de engañar. Los expertos no pueden decidir porque no hay ninguna manera, creo que esto lo ha dicho Nestalí, no hay ninguna manera de aplicar de manera mecánica decisiones descriptivas a cuestiones que son normativas. En la deliberación política necesitamos tener en cuenta qué es lo que queremos hacer y cuáles son nuestras prioridades, etcétera. Y eso es una cuestión de apuesta. Y ese es un salto que simplemente se puede hacer de manera informada, pero el último eslabón de esa argumentación no es de los expertos, no es descriptivo, no tiene la red de la evidencia. Es un salto sin red y tiene que ver con la cuestión de la política. No sé si... Sí, gracias, María José. Sí, Nestalí. ¿puedo decir algo? Gracias, Jesús. Claro. Acerca de tres cuestiones que han salido en el chat. La que tenía que ver con la radicalización y la educación. La segunda, la que planteaba nuestra compañera Lilian, acerca de cómo podemos debatir en este tipo de contextos tan polarizados. Y la tercera, una que acaba de salir, acerca de si hay otros marcadores que nos puedan indicar que hay un ascenso en la polarización. Hay marcadores en el debate público que puedan indicar que hay ascenso en la polarización. Y quiero empezar por la tercera. A veces se usan cosas como medición de emociones, por ejemplo. El lenguaje más cargado emocionalmente se considera que está asociado a la polarización, o la mayor presencia de insultos, la mayor presencia de términos de carácter despectivo. Yo no he visto estudios que relacionen de manera sistemática y con un ámbito diacrónico suficiente a lo largo del tiempo este tipo de análisis para saber sobre si, digamos, para que den carne empírica a este tipo de afirmaciones que por lo demás resultan de sentido común. Así que se están usando, pero yo no termino de ver qué apoyo empírico tienen, dado que no se han hecho este tipo de estudios longitudinales. Y el único que yo conozco que hay, donde se toma un periodo de 16 años y se comprueba la presencia de un determinado fenómeno lingüístico, es el que tenemos nosotros. Pero se presta atención a otros fenómenos también. En relación con esto,
¿cómo podemos debatir en contextos tan polarizados? Y aquí parece a veces, como decía el compañero que hacía la primera pregunta, que en este contexto de radicalización lo único que cabe es que vuelva a crecer la gente desde el principio y lo eduquemos de manera distinta. Pero es que eso no está en nuestra mano. O sea, tenemos que intentar algo que nos sirva para depolarizar o como mínimo nos sirva para detectar de manera precoz estos procesos de polarización para intentar revertirlo. Recuerdo una de las cosas en las que intenté insistir es que la gracia del fenómeno de la polarización es que es racional polarizarse. O sea, llegado a determinado momento es racional no prestar atención a las razones que tienen quienes no piensan como tú. O sea, para mí es racional no pasar horas y horas viendo vídeos de terraplanistas en YouTube, independientemente de cuáles sean sus credenciales. Esto hace que la cosa sea un poco jodida, porque la depolarización en este contexto es un poco complicada. De todas formas, aquí sí que quería insistir con Pepe en una serie con José Luis Moreno Pestaña, en una serie de recetas súper sencillas, que a veces parece que hablamos de una cosa muy complicada, pero cuando uno lee, por ejemplo, el diario de sesiones, te das cuenta de hasta qué punto hemos llegado a un nivel de barbarismo dialéctico brutal. Miramos al diario de sesiones porque podemos hacer un corpus claro con eso, pero se puede mirar a la prensa, por ejemplo, donde se dan el mismo tipo de problemas. Vamos a empezar por no insultarnos. Vamos a empezar por no hacer argumentos ad hominem. Vamos a empezar por hablar de aquello de lo que nos están hablando. Todo eso son fenómenos que sabemos que emponzoñan el diálogo público y que ocurren al margen de los desacuerdos cruzados que nosotros miramos. Y con respecto a los desacuerdos cruzados, ¿qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de los agentes que intervienen en la discusión? Es cuando están interviniendo en una discusión, intentar, a menos que tengan un motivo justificado, quedarse en aquel plano en el que se están dirigiendo a ti. Si estás discutiendo acerca de los hechos, discutir acerca de los hechos. Si estás discutiendo acerca de cuáles son los estándares que justifican una decisión, discutir acerca de los estándares, etcétera. Y no saltar sistemáticamente de uno a otro, con ganas de ganar la discusión. Esto es una cosa muy efectiva y a veces es legítima. Pero cuando esto es más del 40% de los desacuerdos que tenemos, como ocurre ahora mismo, como en el caso del COVID, tenemos un problema. Por supuesto que es legítimo en ocasiones cuestionar cuáles son las credenciales de los otros. Si alguien me dice que va a haber un holocausto mañana, que se lo han dicho unos cristales que tienen en su cuarto, es razonable que yo cuestione cuáles son sus estándares para decirme lo que me está diciendo. Eso es completamente razonable. Pero cuando el 40 y pico % de nuestras intervenciones públicas en un sitio como el Congreso de los Diputados son de esta naturaleza, tenemos razones para pensar que la polarización puede llegar a niveles en los que bloquee parte de lo que debería ser la actuación normal de la institución. José Luis, no sé si queréis intervenir. Sí, ¿Hay algunas preguntas más? Sí, yo puedo abundar en cuestiones que se han dicho. Yo, por ejemplo, imagino la creación ahora mismo, en el plazo, no ahora mismo, sino en el plazo de 4 semanas, el gobierno crea un foro público cuyas sesiones se transmiten por Televisión Española y por todas las cadenas que lo deseen, donde se va a discutir acerca de la posibilidad de actuación en este periodo de la pandemia. Por ejemplo, acerca de la conciliación entre las exigencias económicas, ir a trabajar, la guardia y custodia de los niños y las exigencias sanitarias. Y para eso, el gobierno va a preparar junto con un elenco de expertos, habría que hacer un relativo triaje entre ellos, porque claro, no puede ser que también perdamos tiempo escuchando al de los cristales que se refería a Nestalí. Pues una información que sea asequible para un conjunto de ciudadanos que van a estar sentados allí discutiendo con esos expertos. Una información que sea asequible significa que de las diferentes posiciones es lo que se recomienda. Se van a intentar proporcionar 4 páginas escritas con claridad, de forma que las personas puedan comprender esas 4 páginas y puedan discutir sobre ellas mientras escuchan discutir a los expertos. Eso sería una forma de disciplinar el debate político, de disciplinar en el buen sentido de la expresión. Sería una forma en que principio de deliberación racional, con la participación de personas que son profanas al mundo de los expertos y al mundo de la política, yo creo que a esas personas habría que seleccionarlas al azar, siguiendo criterios de muestreo y a lo mejor con algunas cuotas para que hubiera
no hubiera nadie que estuviera infrarrepresentado, eso ofrecería un espacio de debate público acerca de informes de diferentes expertos y serían personas que tienen que hacer frente a esas decisiones y que también conocen, porque están implicadas en la guardia y custodia de su hijo, porque tienen que trabajar, porque son docentes, por lo que fuera, cuáles son los contextos en que esas decisiones se aplican. Eso es muy sencillo. Eso es fácil de implementar y cuesta poco dinero. ¿Qué sucede? Que eso va contra la lógica de movilización política que hemos convertido en algo habitual. Eso tiene casi, digamos, el coste económico que tiene es ínfimo. Seguramente se gasta más colectivamente pagando bots y gente que se dedica, bots me refiero, y gente que se dedica a verter basura en las redes. O con formas diversas de propaganda pública. Pública incluida, digamos, por pastores públicas, no propaganda del gobierno, no quiero decir eso. Yo creo que sería relativamente fácil de hacer. Yo es una cosa que imagino. ¿Por qué no se pone en práctica? Pues no lo sé. Y además es que ese tipo de debate, eso tendría un efecto pedagógico de primer orden. Ayudaría a darnos cuenta cuáles son las competencias de los individuos que llegan al Parlamento. Es decir, nos ayudaría a darnos cuenta cuáles son los principios de selección por los cuales los individuos, muchos individuos, logran ascender en las organizaciones políticas. Y esos principios no tienen nada que ver con la deliberación racional o con el sentido de la responsabilidad. Yo no estoy diciendo que la política no sea una cosa donde hay conflicto, no sea un espacio donde no hay conflicto, no hay bronca, no hay intervenciones disruptivas. Claro que lo hay y claro que lo debe haber, porque muchas veces hay diferencias de intereses. Pero ahora mismo el gran problema político que tenemos es cómo conseguimos que lo poco que sabemos acerca del mundo lo traslademos a intentar resolver de la mejor manera posible algo que nos está afectando cotidianamente. Ese es nuestro problema ahora. Entonces, yo creo que hay formas institucionales y que además pues, no las estoy inventando yo, obviamente, se han desarrollado por doquier en todas las democracias avanzadas, como les gusta decir a los cursis. En todas las democracias reconocidas y legitimadas. Yo creo que algo así sería estrictamente positivo y que se podría defender. Y que además tendría un efecto bueno sobre los ciudadanos y sobre el mundo político. O sea, no se podría seguir argumentando diciendo barbaridades. Gracias, José Luis. Abundando, aunque hay todavía algunos comentarios del chat, pero en estas últimas intervenciones, bueno, digo por remachar, ¿no? O sea, la cuestión de... Estamos ante problemáticas en las que hay gran incertidumbre, o sea, los expertos, no hay un experto o un grupo de expertos que tenga la solución definitiva, porque carecemos de información relevante en aspectos que son clave, porque la evolución de la pandemia depende en gran medida del comportamiento de los diferentes actores y eso evidentemente depende también del conocimiento que tengan estos acerca de lo que se sabe y de lo que no se sabe, ¿no? Y por tanto, insistiendo en la idea que plantea José Luis Moreno, de herramientas que puedan servir para democratizar, extender el conocimiento con todas sus incertidumbres, con sus lagunas, es decir, reconocer eso, para hacer partícipes en mayor medida al conjunto de la ciudadanía, hacerlos partícipes y más responsables respecto de su comportamiento, porque la evolución de todo esto dependerá en gran medida precisamente de eso, ¿no? Y está claro que evidentemente en la medida en que se comparta también la incertidumbre, la ignorancia que hay al respecto de ciertas cuestiones, falta de datos y que no vamos a disponer de ellos, pues
permitiría que las manipulaciones a las que se ha hecho referencia en el debate pues fueran mucho más difíciles, ¿no? Bien, sobre eso en ninguna de las intervenciones se ha llegado a comentar, ¿no?, lo del concepto de ciencia postnormal, ¿no?, que proponen Funtovich y Rávez, entre otros, ¿no?, que van un poco en esa línea, ¿no?, ¿verdad? Bueno, respecto de otras intervenciones en el chat, bueno, algunas enormemente largas. Vamos a ver, por un lado, Jesús Ortiz, ¿no? Perdona, dime. No, te quería comentar justo acerca de la pregunta de Jesús Ortiz. Había un par de preguntas estupendo, un poco cortitas. Sí, perdona, Nestalí, yo creo que sí, que es mejor, ya que no solo hay un ponente, sino que estáis vosotros, si podéis leer y no tengo yo por qué traduciros ni nada. O sea, creo que es más operativo. Gracias. Pues había un par de cosas que quería decir. La primera es una pregunta de Emilio Prado que habla acerca de cómo se pueden detectar desacuerdos cruzados a pie de calle. Nosotros usamos un algoritmo para eso y miramos a rasgos morfosintácticos, pero a pie de calle y como lección, así para todo el mundo, en este contexto, cada vez que alguien hable acerca de políticas concretas y se le responda cuestionando los expertos que esa persona tiene, en los expertos en los que esa persona se basa, uno tiene, digamos, bastantes posibilidades de encontrarse ante un desacuerdo cruzado. Y ya digo, el problema no es que ocurra una vez, el problema es que esto se dé públicamente en un porcentaje altísimo. Entonces, pues en este contexto esa sería una manera de detectarlo. La otra era la pregunta de Jesús Ortiz López, que hablaba de si hemos apreciado una relación entre el desprestigio del conflicto, lo llama él, y el avance de la polarización. Me parece muy bonito como lo ha expresado y por eso lo he repetido tal cual. No tengo datos para eso, pero la respuesta es que creo que sí, que hay una relación entre el desprestigio del conflicto y el aumento de la polarización en el siguiente sentido. Las opciones que se presentan a sí mismos como equidistantes o ecuánimes en este contexto suelen ir asociadas con la defensa de un gobierno de concentración nacional. O sea, hay un protogolpismo en España ecuánime. No, esto no es ni de derecha ni de izquierda. Yo quiero que gobiernen los expertos y por lo tanto quiero que no haya un gobierno PSOE-Podemos y que haya un gobierno de concentración nacional. Este tipo de equidistancia ecuánime es claramente antidemocrática. Y el tipo de argumentos que usan son el tipo de argumentos que hemos identificado como relacionados con la polarización. Clásicamente, o digamos, hay numerosas instancias de esta defensa del gobierno de concentración nacional y el gobierno de los expertos ahora mismo en la opinión pública en la que se apelan sistemáticamente a la invalidad de los expertos que usa el gobierno y a otro tipo de cuestiones que encajan perfectamente en el marco de los desacuerdos cruzados. Así que el marco de análisis que tenemos para el aumento de la polarización claramente podría indicarnos que existe este desprestigio del conflicto encarnado en ecuánimes protogolpistas que estarían defendiendo, de hecho, opciones que sirven para el aumento de la polarización en este contexto. Así que ahí estaría completamente contigo, Jesús Ortiz López. No sé si, digo, los demás ponentes, si estáis leyendo el chat, ¿no? Digo, porque hay dos intervenciones recientes. Sí, sí. ¿Queréis comentar algo de Agustín? Vale. Espera, podríamos comer. Sí, vamos, yo estaba leyendo la de Agustín y después estaba leyendo y la de Juan de Dios, claro. Lo que pasa es que muchas veces, digo, no me atrevo mucho porque no me queda muy claro el contexto. Es decir, que estas cosas, aunque son intervenciones largas, las cosas es suficientemente complicada como para que no sé exactamente a qué se están refiriendo con precisión, ¿no? Simplemente en el caso de Agustín que dice, en un determinado momento es que dice, y hay que tomar decisiones incluso para el papel que se le da al conocimiento de los expertos. Hay un salto ahí importante y esto quizás sea fuente de confusión incluso de esos conflictos cruzados. Esa es una de las cosas que antes un poco he querido comentar, pero que ahora insisto en ella. Es decir, hay un salto ahí importante. Claro, o sea, el papel de ¿cuál es el papel que se le da al conocimiento del experto? Pues el papel que se le da al conocimiento del experto es limitado. O
sea, por todo lo importante que sea, es limitado, porque ese conocimiento de los expertos no puede ser nunca la última palabra. No sé si a eso te refieres, Agustín, cuando dices que ahí hay un salto importante. Naturalmente que sí. Y claro, y cuando dice, y esto es fuente de confusión incluso de esos desacuerdos cruzados. Una manera de resolver los problemas que se plantean con los desacuerdos cruzados y luego lo que después ha comentado ahí Juan de Dios, es lo que ha estado comentando también José Luis, ¿no? La única manera que tenemos de superar un poco la situación tremenda que vivimos es ordenando el debate. Es decir, identificando perfectamente cuáles son los niveles de debate. Los expertos de cada contexto pueden debatir entre ellos y tendrán que llegar a una decisión. Y luego hay cuestiones políticas, y luego hay cuestiones de estándares, y cuestiones de valores, y cuestiones económicas, etcétera. Entonces, la propuesta que hacía Pepe de vamos a hacer algún tipo de debate mixto, etcétera, donde haya unas cuestiones muy claras, donde la gente pueda dar su opinión, donde se entienda perfectamente, es una manera de lo que él decía antes de ordenar el debate, ordenar el debate. Uno de los problemas que hay, incluso lo que Nestalí ha leído de las sesiones del Parlamento, es que uno empiezan hablando de una cosa y el otro te contesta hablándote de ETA y el otro te habla de el nacionalismo catalán y el otro te dice que de las residencias de ancianos. Vamos a ver, está claro que ahí no se dan las bases mínimas para hacer una deliberación racional, pero no porque la gente que está, digamos, involucrada en ese tipo de discusiones no tenga la inteligencia o la capacidad para llevar a cabo deliberaciones racionales, sino es que no les interesa, que es lo que estaba diciendo Pepe al final. Es decir, parece que en este país hemos tomado la opción de que lo que nos interesa es movilizar a los nuestros, a que salgan a la calle a partirse la cara. Y eso, y con esa opción, eso es lo que estamos terminando por tener. Ahora, esto no quiere decir que esta situación no sea reconducible. Claro que es reconducible, pero es reconducible siempre y cuando los actores políticos quieran reconducirla. Y esto no es una cuestión de los expertos, ni de la pandemia, ni de los muertos que ha habido, no. Esta es una cuestión de cuál es el objetivo de la deliberación. Y está claro que el objetivo de la deliberación en el Parlamento actualmente no es ponerse de acuerdo acerca de determinadas cuestiones particulares. Si quisiéramos hacer eso, lo podríamos hacer sin ningún problema. Lo que dice Juan de Dios de se puede llevar a la discusión civilizada con alguien que te quiere liquidar. Hombre, si la otra persona lo único que te quiere es liquidar, evidentemente no. Pero por eso digo, la cuestión es, tenemos una situación tremenda de polarización y tremenda de protogolpismo, como Nestalí ha mencionado, entre otras cosas, porque a los agentes políticos parece que a algunos de ellos parece que esta situación les interesa. No es una cuestión de falta de inteligencia aquí. En fin, me callo para... Gracias, María José. Creo que José Luis Moreno quería intervenir, ¿verdad? Sí, vamos, brevemente, porque son cosas que han señalado tanto María José como Nestalí en sus últimas intervenciones. La cuestión clave es que nosotros esto desde luego no es una oportunidad para nada, esto es una tragedia enorme que nos ha caído encima, pero es una tragedia de la que se puede salir con la colaboración colectiva. La Segunda Guerra Mundial fue una tragedia enorme, muy superior a esta, y la sensación que había en Europa cuando acabó la Segunda Guerra Mundial es que se había salido por un trabajo de conjunto. Cosas hermosas han pasado, de repente nos hemos dado cuenta cómo profesiones simbólicamente minusvaloradas y salarialmente mal retribuidas son profesiones centrales para nuestra vida cotidiana y que el mundo puede pasar sin nosotros, pero sin los reponedores de supermercado. Hay cuestiones que podrían hacernos ver, digamos, que podrían hacernos ver puntos de acuerdo que son centrales incluso para que se expresen nuestras diferencias. Ahora, el comportamiento de los agentes políticos, entre ellos muchos intelectuales, es claramente irresponsable. La gente con una displicencia y con una mezcla de displicencia despectiva y de sarcasmo, y además personas que, no sé, bueno,
yo no soy especialmente competente en este tema, pero al menos intento hablar sin displicencia y sin sarcasmo. A veces enfadado, pero sin displicencia y sin sarcasmo. Escuchando, ¿no? Tratan a los demás como si fueran sujetos que no deberían tener existencia política. Ya está. O sea, estos sujetos son sujetos que podemos tener al lado, pueden trabajar, pueden cotizar a la seguridad social, se pueden ir de camping, no les vamos a hacer nada, pero que no se les ocurra que sus ideas políticas entren en el gobierno. Porque sus ideas políticas están manchadas desde la eternidad. Y eso es una manera de afrontar los debates absolutamente demencial. Eso es absolutamente demencial. Eso es absolutamente demencial. Entonces, y aparte, eso tiene una historia a la que ha aludido Neftalí, que es una historia que no es la historia de la pandemia, es una historia que comenzó hace mucho tiempo en España y en la que seguimos revolcándonos. La historia previa que traíamos ha parasitado lo de la pandemia hasta casi hacer irreconocible el debate que se debería tener sobre el tema. Es exactamente lo mismo. Un minuto más y ya aparecen otra vez los fantasmas de siempre. Entonces, yo creo que, claro, ¿quién puede actuar ahí? Ahí podemos estudiar. La responsabilidad individual es importante. Eso es importante. Uno. Y luego yo creo que las innovaciones institucionales son fundamentales y que es el momento en que hay que arriesgarse a ellas. ¿En qué hay que arriesgarse a ellas? Hay que arriesgarse a inventar instituciones que permitan mostrar que hay otras formas en las cuales la discusión ciudadana puede presentarse. Ya. Sobre un par de preguntas que había, rápidamente también. Sí. Jesús, sí. Sí, dime. Sí, hay dos intervenciones en el chat. Estaba diciendo que tenía el micro apagado. Pero bueno, comenta tú lo que consideres, Neftalí. De un par de intervenciones que había en el chat, precisamente una de Manuel Almagro, efectivamente yo creo que hay una cosa de la que no hemos hablado y es hasta qué punto el confinamiento está afectándonos. Si la dinámica de la polarización tiene que ver con el aumento de los argumentos que favorecen nuestra posición, estar en un ámbito cerrado donde convivimos con gente que piensa razonablemente como nosotros, claramente es una mala receta para detener este ascenso de la polarización. Así que aquí hay una cosa que no hemos mencionado, pero que seguramente esté afectando y ha puesto sobre la mesa Manuel Almagro. Los mecanismos de filtro, estas burbujas de opinión que se crean en nuestros ámbitos controlados, pues claramente nos están favoreciendo que nos depolaricemos en ese sentido o que detengamos el avance de la polarización. Y había una pregunta más que era de Rafael Gómez, que tenía que ver con cómo concretamos las causas y los motivos del conflicto de la polarización. Y aquí sí que quería simplemente insistir en que, a pesar de que esta es una pregunta que me parece muy pertinente y muy importante a resolver por seguramente historiadores, estudiosos de la ciencia política y psicólogos, nuestro objetivo era otro y me parece que también legítimo. Nuestro objetivo tenía que ver con el estudio de la dinámica de la polarización y sobre todo con el intento de encontrar mecanismos de detección precoz de la polarización. La polarización es un proceso que una vez que está lanzado es muy difícil de revertir. Entonces, nuestro estudio iba encaminado a encontrar indicadores precoces de aumento de la polarización. Ya os digo que las otras cosas son muy interesantes y efectivamente tendrán que preguntárselas, pero que nuestros estudios tienen que ver con esta otra cosa, con el intento de encontrar mecanismos de detección precoz de la polarización. Bien, gracias. Sí. Cosa muy breve, sí. En continuación con lo que ha dicho Neftalí, con la pregunta que había planteado antes Lilia, de que hace referencia. Yo conozco de primera mano el trabajo del grupo de investigación, pero mucho de este trabajo la está haciendo Neftalí, otra gente del grupo, y creo que efectivamente hay ideas muy interesantes con procesos de polarización y además creo que tenemos que reconocer que la polarización parece mucho más fácil de evitar que de cancelar, pero la preocupación
que planteaba, por ejemplo, Lirian en su pregunta era ¿qué hacemos cuando la situación está ya tan polarizada? Y ya parece que, o sea, la detección temprana, ya es tarde para la detección temprana. Entonces, una sugerencia que hemos hecho, en fin, algunos de nosotros a lo largo de nuestras intervenciones es precisamente, o sea, no solo detectar que hay una gran presencia de desacuerdos cruzados, sino hacer lo posible por no contribuir por nuestra parte a que haya tales desacuerdos. Por ejemplo, no entrar en el fango del criticar las credenciales de los expertos de nuestros contrincantes políticos o en las credenciales científicas de los propios expertos. Eso en un sentido es cambiar de tema, es confundir un debate acerca de qué política hay que adoptar en una situación concreta con cuestiones más generales, como es la calidad de los expertos, como qué tipo de normas deberían aplicarse, etcétera. Entonces, en fin, son sugerencias muy generales, pero en parte responden a la preocupación de qué hacemos una vez que nos encontramos en una situación tan polarizada como en la que estamos. Sabemos, en fin, sabemos que sería conveniente para el futuro que estuviéramos tan alerta como fuera posible para el tipo de desacuerdos cruzados de los que hemos estado hablando hoy, de los que he hablado sobre todo Nestalí, porque cuanto antes se detecten, más fácil es quizá que bloqueemos procesos de polarización. Pero, por otra parte, está la pequeña contribución que podamos hacer cada uno y cada una de nosotros en el debate público, no participo de estos debates. No participo de debates en los que lo que imperan sean los desacuerdos. Claro. Vale. Gracias, Manuel. Bueno, no sé si digo porque son las 8:25. Creo que deberíamos de ir terminando, me parece. ¿Queréis alguna intervención más? ¿Realizarla? Pregunto. Yo quisiera comentar brevemente una cosa que ha señalado Rafael y a la que también le ha hecho un comentario Nestalí. Es verdad que Rafael Gómez ha señalado una cuestión de primera dificultad. Yo creo que, como dice Nestalí, quizás no somos nosotras las personas más capacitadas para responderla. Pero yo quisiera decir algo. Esta es una situación muy grave, pero es que en situaciones menos graves también está muy polarizado el espacio político. Y ese es el gran problema que hay. Los partidos políticos que son centrales en una democracia pueden arruinarla si el modo que tienen de seleccionar al personal político es el de individuos cuya única manera de hacerse políticamente significativo es la bronca. Porque ahora mismo hay una bronca alrededor de una situación dramática, pero muchas veces con argumentos estúpidos. Pero es que en situaciones que no son dramáticas se monta la misma bronca. Ese yo creo que es el gravísimo problema que tenemos. Y es un gran problema que tenemos porque los partidos políticos hacen posible la democracia, pero de esta manera la pueden arruinar. Hay una extensión enorme, sobre todo en Estados Unidos, de gente que está defendiendo en serio el modelo chino. Modelo donde haya democracia municipal y en la base, y arriba un gobierno seleccionado por expertos. Claro, eso es terrible y está sometido a muchísimas contradicciones. Pero si lo que se le va a ofrecer son lógicas de reclutamiento político, en las cuales, digamos, los niveles de creatividad de política, en el sentido de crear hilos comunes, de inventar soluciones nuevas, de ser capaces de llegar a acuerdos, son nulos, porque lo que se selecciona son individuos que funcionan con un matonismo permanente y las personas que no funcionan así tienden a ser orilladas, tienden a ser apartadas. Claro, el problema es enorme. Entonces, claro, en esta situación, Rafael, tenemos una discusión sobre un asunto muy grave. Pero es que en situaciones menos graves la discusión es igual de grave. Sí, yo quiero decir también algo respecto de esto, de lo de Rafael, y también empiezo igual que Pepe. Nestalí tiene razón, efectivamente, nosotros somos
nosotros sabemos de lo que sabemos y no sabemos de lo que no sabemos y por tanto no podemos hablar de lo que no sabemos. Pero hay una, o sea, entonces las causas o lo que sea, ¿no?, de la polarización, pues habría que hacer un estudio, no podemos entrar en ese tema, ¿no? Pero hay una cuestión que sí que es interesante y que además ha salido, ¿no? Y que además algo que ha subrayado José Luis Moreno, Pepe, ahora en su última intervención, ¿eh? ¿Por qué los partidos políticos seleccionan el tipo de político, el perfil de político que seleccionan? ¿Por qué Cayetana Álvarez de Toledo está seleccionada, marcada, perfecta, ahí arriba? Rafael Gómez también dice, ¿por qué surgen los viejos fantasmas? Lo que sea, ¿no? Aquí hay una respuesta que es trivial y no hace falta investigar demasiado. La cuestión es, ¿por qué funciona? Claro, la cosa es, ¿funciona para qué? Ah, vale, esta es la pregunta. ¿Funciona para qué? Y entonces tenemos una especie de discurso en filosofía política o en filosofía de la ciencia, cuando hablamos del conocimiento, exactamente igual, que es queremos llegar a saber lo mejor posible cómo son las cosas o queremos llegar a solucionar los problemas de la población, queremos hacer una sociedad más justa, más plural, más democrática, más no sé cuánto, pero a lo mejor no todo el mundo que está implicado en el debate político tiene esos objetivos. Y este es un punto de los desacuerdos cruzados. Cuando continuamente estamos confundiendo discusiones de hechos con discusiones de valores, discusiones descriptivas con discusiones que son de objetivo a medio plazo. Y entonces hay que preguntarse si el tipo de selección que los partidos políticos hacen de su personal está digamos, guiada por la idea esta de ahondar en los beneficios de la democracia, profundizar en los aspectos democráticos y en construir una democracia más completa, o si están, digamos, dirigidas a, y aquí no voy a decir lo que pienso, ya digo, porque se supone que estamos hablando de lo que sabemos, pero no es difícil entender cuáles son otros objetivos, ¿no? Entonces, por eso insisto en algo que he dicho antes y que todos mis colegas han mencionado, y es lo de los debates ordenados. Vamos a intentar que cuando hablamos de expertos hablemos de expertos, que cuando hablamos de objetivos hablemos de objetivos, que cuando hablemos de valores hablemos de valores, que cuando hablemos de estándares hablemos de estándares, etcétera. Y procurar no salirnos de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y con esto yo ya creo que no tengo mucho más que decir. Gracias, María José. Bueno, yo creo que se han puesto sobre la mesa propuestas, alternativas ante la situación actual. Así que yo creo que, bueno, este debate evidentemente queda abierto, ¿no? Porque la tarea es precisamente qué hacer, ¿no? Y yo creo que se han puesto sobre la mesa elementos, ¿no?, para hacer propuestas en ese sentido. Así que, si os parece, vamos concluyendo, ¿no?